En política, como en la vida, a veces todo marcha como esperabas, hasta que el diablo mete la cola. Ameijeiras, Ogando, Rossi. Tercera temporada de La Cola del Diablo, un podcast sobre política. Salud la barra, ¿cómo están todos? Sean muy bienvenidos a una nueva edición de La Cola del Diablo, nuestro podcast de política que ahora también se puede ver por YouTube, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien dicho así? Soy Emiliano, el gaita Ameijeiras, me acompañan mis socios, mis amigos, Martín Ogando y Cecilia Rossi, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Emiliano? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Muy bien. Me alegro. Estamos nuevamente en el estudio de Tuki Stream, que nos presta estas fabulosas instalaciones para hacer este podcast. Le mandamos igualmente un gran saludo a nuestros amigos y amigas del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Y estamos con una invitada de lujo, una mirada institucionalista, diría legisladora porteña, mandato cumplido, se dice ahora. No, hasta... Bueno, faltan unos meses. Bueno, Falta un montón todavía. Falta todo lo todo lo que va a pasar. Es cierto que en la Argentina pueden haber un montón de quilombos de acá al de diciembre. Acá Eso mirá no la lo- cara. Falta un montón, no puedo más. No lo dudo. Pero además los compañeros decimos una militante popular, una militante de derechos humanos. ¿Cómo está, Victoria? Bien, todo bien. Una compañera. Una compañera. Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, la idea hoy es tener una charla de política nacional, aprovechar esta invitada. Venimos de unos cierres de listas con, vamos a decir, con características especiales. Pasaron muchas cosas en Argentina, unas semanas económicas moviditas y además nos acercamos a un cierre que puede tener características similares o distintas. Así que vamos a tener esta charla como siempre. Ahora las podemos mostrar, Martín, Ceci. El arte de tapa. Qué bárbaro. Como siempre, tomando unas cervezas cortesía de nuestros amigos de Zombie Cat y del colectivo de cerveceros artesanales independientes de San Martín. De Ballester al mundo. De Ballester para el mundo, che. Salud la barra. Bueno, Martín, cuando quieras, ¿querés arrancar? Bueno. Pará. Episodio 48. Pues si no, No, después no lo digo. vas a hacer no hagas un chiste malo. 48 no, iba a decir el muerto que parla. Vos que sos un mal pensado y pensaste que iba a decir cualquier barbaridad. El muerto que parla. En función de la charla que vamos a tener, no habla mucho, pero el muerto de estos días podría ser Macri, ¿no? Podría ser. Que No, no se no sé si el único, pero podría ser. Que no se caracteriza igual por ser muy parlanchín, particularmente. Bueno, sí, atravesamos un momento, ¿no?, donde tenemos un gobierno que espera el proceso electoral ya cercano, inminente, creo con una gran expectativa, ¿no?, con una sensación de que llega con oxígeno justo, llega mucho más dañado o deteriorado de lo que se pensaba que podía llegar cuando entró ese gran paquete de guita del acuerdo con el FMI, que todo el mundo dijo ya está, con esto le arreglaron el año y hasta fin de año llegan tranquilos. Un gobierno que parece que se juega cosas importantes en esta elección de medio término, en términos de o se termina de desacomodar o gana oxígeno y por supuesto representación legislativa para avanzar con lo que amenaza avanzar, que son transformaciones aún más regresivas, aún más dañinas para nuestro pueblo. Gobierno que parece también un poco enredado en su propia agenda, ¿no? Que en su momento aprovechó el cansancio de la sociedad para ganar las elecciones indudablemente y que hoy poco a poco, gestionando y cagándola en más de una ocasión, empieza a también empezar a sufrir ese cansancio de la gente, ¿no? Poco a poco, si bien hay mucha gente que sigue pensando en, esto es producto de el gobierno de Alberto Fernández, los años de las cosas mal hechas, la inflación, etcétera, poco a poco ese hartazgo, ese no llegar a fin de mes, empieza a redireccionarse, me parece, hacia la actual gestión. ¿En qué proporción? ¿Cuánto? Es lo que terminaremos de ver en todo caso entre septiembre y octubre. Y últimamente me parece que viene sembrando además muchas frustraciones en los términos de su propia agenda, ¿no? Cuando digo su propia agenda me refiero a la idea de salarios dolarizados y consumos importados, la idea de a nosotros los argentinos de bien, una vez que echemos estatales, disciplinemos a los planeros y ajustemos a la casta, vamos a poder estar tranquilos y con nuestro trabajo llegar a fin de mes, ¿no? Es esa idea que logró captar, me parece, el voto no solo de sectores tradicionales ideológicos de la derecha, sino de una parte de la sociedad hastiada, cansada, agotada. En la medida en que, como muchos hemos dicho, esto era una estafa electoral, efectivamente esa idea se empieza a deteriorar y el gobierno empieza a quedar enredado en sus propios, me parece, en sus propias contradicciones.
¿Cómo llegamos a septiembre-octubre? Me parece que es un tema interesante para debatir. Atravesamos todos los estados de ánimo, ¿no? Desde que arrancó el gobierno Milei, desde el exitismo de algunos a partir de los primeros traspiés tácticos, ¿no? Cuando no pudieron sacar al principio la ley base, ¿se acuerda? Hicieron un mega papelón, momentos en los que parecía y algunos se animaron a pronosticar que este gobierno siquiera se iba a sentar, que no iba a ser un gobierno de corta duración. Y atravesamos también, que se vio desmentida, hipótesis que se vio desmentida, y atravesamos también momentos, todo lo contrario, ¿no? Acá nomás, mayo, abril, mayo, momentos de, bueno, le dieron la guita, está estabilizada, la oposición es un desastre, se quedan, ¿no? Ganan estas elecciones y se reeligen. Hoy, ¿qué momento transitamos? Es una pregunta que me hago, ¿no? Parecería ser una especie de normalidad pobre, gris, donde no hay un gobierno que parezca derrumbarse por su propio peso, para nada, pero sí un boxeador al cual las manos le pueden entrar. Claro, para que al boxeador le entre las manos, alguien se las tiene que tirar, ¿no? Y ahí es un poco el interrogante que me hago, que es cómo desde este lado, porque luchas hay todos los días, hoy estamos grabando un miércoles, acá nomás, una vez más, los jubilados, venimos de la semana pasada, una gran movilización con el tema de discapacidades, pero políticamente me parece que está el gran debate, por lo menos planteado, no sé si para la sociedad, pero por lo menos por una parte de nuestro campo político, de quién tiene la capacidad de enfrentarlo, ¿no? De hacerle pagar ese costo, de derrotar a Milei, que parece hoy tener, para lo que parece hoy haber más oportunidades, pero bueno, en la medida que las sepamos construir desde este lado. Entonces me pregunto, ¿por qué vías, sería la pregunta, por qué vías nosotros podemos atravesar exitosamente la batalla, 7 de septiembre, la primera sin ninguna duda, pero bueno, también ir construyendo un triunfo estratégico para esta guerra, que es revertir el retroceso político, social y cultural que hemos tenido en estos años. Igual esa es tu pregunta. Victoria va a hablar de lo que quiera, Martín, ¿eh? Es así. Este programa ¿Cómo siempre es la es así. dinámica de este podcast? Bueno, gracias por invitarme. Gracias, Martín, por marcar mi cansancio en este día y en este tiempo. Falta mucho para diciembre. Lo sé, perdón. Pero no por eso, porque te escuchaba, Martín, y pensaba, digo, en todo lo que nos pasó en este tiempo y en lo que significa Milei como presidente de la nación y la catástrofe que es para nuestro pueblo, ¿no? Y cómo de a poco... yo no creo que la sociedad vaya naturalizando cuestiones de muchísima crueldad, pero sí me parece que estamos en el medio de una fuerte batalla cultural y en el medio creo que hay muchos actores, muchos compañeros y compañeras que no terminan de creer que esto está sucediendo, ¿no? Como una idea de que no puede ser posible que esto esté sucediendo, sin embargo no solo está sucediendo, sino que además va avanzando, ¿no? Y ahí es como nos paramos nosotros de cara a un momento de nuestra historia, de nuestro país, que es comparable con los tiempos más oscuros. Digo, a veces, en cuanto a la construcción de nuestra memoria, bueno, ya lo que pasó hace unos días, ¿no? La consigna con la cual el gobierno de Milei sale a enfrentar una campaña se basa en una propuesta que es el kirchnerismo nunca más, ¿no? Con las mismas letras del nunca más, de lo que significó un pacto de nuestra sociedad con respecto a una historia que no queríamos volver a repetir. Y yo creo que este gobierno está repitiendo la historia de otras maneras, ¿no? Porque hoy, desde el primer día que Javier Milei comenzó a gobernar, se lleva adelante una política estratégica no solo de una nueva construcción de un enemigo interno, que no solo son los militantes políticos, o bueno, en su momento, ni bien comenzó su mandato, los sindicatos, o quienes tienen, obviamente, el kirchnerismo, Cristina, ¿no? Quienes tienen enorme representación de cara al pueblo, sino también los adultos mayores, en este último tiempo, personas que tienen una discapacidad, digo, y personas además muy identificadas, ¿no? Yo digo que tenemos que tener capacidad de hacer un ejercicio, porque surge muchas veces esta idea de que, bueno, no podemos, es imposible comparar
no, es imposible comparar con respecto a lo que significaron otros tiempos, ¿no? Entonces, bueno, en otros tiempos paraba un Falcon en la puerta de tu casa, hacía un operativo, te secuestraban, te robaban, te desaparecían, bueno, te torturaban, lo que ya sabemos que sucedió, probamos y bueno, hoy estamos peleando para que no se olvide. Pero hay otras formas de hacer daño, ¿no? En otros tiempos, por ejemplo, los genocidas pintaban en la casa de una madre que tenía un hijo desaparecido, madre de terrorista subversivo, ¿no? Una forma de que todo el barrio la estigmatizara, ¿no? Que anularla y avergonzarla. Hoy el presidente de la Nación convoca desde sus redes sociales, que es otra forma de comunicar, a atacar a un niño con discapacidad. Y a partir de ahí se vuelcan miles o cientos de miles de personas, digo, o lo que sea, ¿no? Que se mueve en ese mundo de las redes, atacar fuertemente a una persona con una discapacidad. Pero a su vez también hay funcionarios que siguen en esa línea y que plantean que el Estado no tiene responsabilidad ni culpa sobre la discapacidad de determinadas personas. E inmediatamente se dan de baja más de 100.000 pensiones. Por lo tanto, hay una política se le quita un derecho adquirido, además con las responsabilidades institucionales que tienen los funcionarios, digo, y hay 100.000 personas que están condenadas, algunas de ellas condenadas a muerte, porque sin las prestaciones esenciales para la vida, las personas se mueren. Entonces, si nosotros no identificamos qué hay detrás de esto, desde la monstruosidad de Milei, de lo que uno lee en las redes, pero cómo eso impacta en la vida cotidiana de personas de carne y hueso, que están cansadas, que están obviamente peleando todos los días para salir adelante y que necesitan entender que existe una política de crueldad, que es la que expresa este gobierno, pero que nosotros tenemos la responsabilidad de construir una política que entienda no solo la emergencia de poder trabajar y frenar esta locura, sino principalmente de volver a reconstruir una Argentina donde podamos fortalecer aquellos derechos que son esenciales para nuestro pueblo, y eso no es posible sin discutir nuestra soberanía y nuestros recursos y cómo vamos a distribuir esos recursos para que poder garantizar la vida de la gente. Entonces me parece que realmente son tiempos de un enorme retroceso. Y yo creo que a veces no terminamos de dimensionar lo importante de la política como una herramienta real para poder pelear por esos derechos, porque si no se dan discusiones a veces hasta banales, ¿no? Sobre todo en medio de nuestras discusiones internas, y las cosas importantes no las discutimos, y en el medio de todo esto estamos hablando de vidas, de infancias, digo yo... al principio pensábamos, bueno, es imposible y es irreversible retroceder frente a una política como la nuestra, que es un ejemplo en el mundo, digo, en materia de derechos humanos, ¿no? Memoria, verdad y justicia, los juicios, los espacios de memoria, la recuperación de los nietos, el banco genético, bueno, uno pensaba, si esto es un ejemplo para todo el mundo, estos son temas de los que... ya ni siquiera es necesario discutir mucho porque está... Sí, un piso que considerábamos conquistado, ganado, a partir del cual en todo caso había que discutir otras aristas de los derechos humanos, otros objetivos que venían por delante, para absolutamente. Adelante. Y no. Mirá dónde estamos. Digamos, ¿Cómo nos equivocamos, es una realidad, claro, y pensar que todos los derechos, que cuando uno conquista un derecho, no es necesario defenderlo, porque no estás atento a poder fortalecer esos anticuerpos como sociedad para entender que el mal también muta. Nosotros aprendimos de nuestros errores, logramos fortalecer la democracia, construimos un país con memoria, verdad y justicia, entendimos que no era la revancha, sino la justicia. Eso sirvió de base para poder repensarnos como sociedad y cómo a partir de eso pensábamos los derechos sociales desde la perspectiva de los derechos humanos, los derechos de las mujeres, los derechos de los colectivos de la diversidad. Digo, todo eso no surgió porque sí, hubo una definición política de hacernos cargo de nuestra historia, de construir sobre esa historia y de poder proyectar a futuro una sociedad más justa. Y pensamos que eso era irreversible, y sin embargo estamos acá parados, pero además no la Argentina, nosotros solos parados en medio de esta crueldad. Hoy hay un sector de la humanidad
que plantea que hay niños que merecen morir. En Gaza hay personas que abiertamente plantean que esos niños, por ser palestinos, no merecen vivir. Como hace 50 años planteaban que los hijos de militantes de militantes políticos en los 70 no merecíamos ser criados en nuestro origen porque había un gen a eliminar. Hoy la discusión de la humanidad también es esa. Genéticamente hay personas que merecen vivir y hay personas que no merecen vivir. En la Argentina el presidente lo interpreta con las personas con discapacidad, los adultos mayores, los que son peligrosos porque activan en la sociedad el deseo de organizarse, de la solidaridad. Bueno, ¿y cuál es el rol entonces nuestro y de la política para no solo identificar que esto está sucediendo, sino para frenarlo en un principio y después para volver a construir desde la esperanza? No que la gente no entienda que hay una salida porque aquello es un monstruo y esto no sé qué. No, que la gente vuelva a sentirse representado y saber que las personas que lo representan defienden sus derechos, les importa su vida, piensan lo mismo que piensan ellos y defienden los intereses nacionales. Entonces, ¿cómo se va construyendo eso? Yo creo que nosotros tenemos que poner en valor las cosas que son importantes, ¿no? Y discutir desde la seriedad que merece este tiempo, ¿no? Porque a veces uno escucha... yo creo que a veces siento que ni siquiera ya no hay margen para no se puede caer en las provocaciones de este gobierno, no se puede alimentar el odio ni la anulación del otro, por supuesto, pero hay que tomar con mucha seriedad este tiempo. Creo que es una cuestión bien seria y la política tiene que volver a centrarse en la seriedad y la responsabilidad de lo que significa representar. Muy un montón porque venía pensando varias cosas y ahora que te escucho, entiendo por qué la solicitada, que ahora vamos a charlar planteando tu candidatura, porque me parece que no sé si hay tantos dirigentes pensando en esta clave, no de volver a representar, porque esto está dicho y sobredicho en alguna medida. De hecho, esta discusión que apareció en algún momento, si la sociedad se había hecho de derecha o era una crisis de representación, ¿no? que la dirigencia más progresista, izquierda, peronista, izquierda, había logrado en algún momento. Perdí la distancia. Independientemente de eso, me parece que asistimos, por un lado, a una parte de la dirigencia, siempre pensando de nuestro lado, ¿no? De nuestros compañeros, ¿no? Que por un lado, valoran en alguna medida ciertos logros económicos de Milei, ¿no? Es decir, había cosas que había que hacer. De hecho, creo que acá en algún momento hasta manejamos esa posibilidad, ¿no? Es decir, hay buena parte de la dirigencia que cree que algo había que hacer, ¿no? Algún tipo de recorte de derechos y de gastos había que hacer, y que lo haga este loquito, y después nosotros volvemos, sin medir que en realidad la crisis es bastante más profunda que eso, por un lado. Y por otro lado, como mi sensación es que lo que tenemos también es como comentaristas de la realidad, ¿no? Qué terrible, qué feo, qué cruel, que es cierto que no deja de sorprendernos, ¿no? Un nivel de crueldad y de ataque, ¿no? Que efectivamente hace que esto se vaya perfilando, si no lo es, sino queda claro todavía como un plan de destrucción, ¿no? Pero esto que vos traés me parece fundamental y quería preguntarte o dejar planteado cómo hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque pensar en las personas, pensar en esos derechos que están perdidos sobre la base de la solidaridad, o sea, empezar a plantear eso me parece revolucionario en este momento, ¿no? Donde justamente está dada esa posibilidad, no está bien vista, no está sugerida, no está, ¿no? Acá que se salve quien pueda, si vos tenés una discapacidad, no es mi culpa, si podés pagar el peaje lo pagarás, y si no, no lo pagarás, si podés pagar, ¿no? Donde todos sabemos que eso es imposible, aparte de pagar, que se lleva de patadas con toda una otra parte de
la construcción política de un Estado, que digo, por un lado sí es la economía, pero por otro lado también son convenciones internacionales. Digo, Nene Divino y Ann Moche, ¿no? Plantean, bueno, eso está en la Convención de los Derechos del Niño, y vos como Estado que ha firmado y ha adherido, no podés violar esa convención, ¿no? Bueno, en fin, digo, no sé si me estoy expresando del todo bien, porque me quedé como mucho con eso, ¿no? Con esa sensibilidad, que también es importante, y yo creo que es más importante que en otros momentos poder captar esa necesidad, y de dónde viene también cierta desilusión y cierto desapego a la política, decir, bueno, piensan en otra cosa, hablan de otra cosa. Y esto que decís vos, y me parece que tu práctica política es eso también, es interpelar esa sensibilidad, porque sos igual, porque pasaste un montón de cosas y porque, bueno, decidiste este lugar de la vida y esa forma de construcción. Sí, y porque además nuestro proyecto también... Nuestro proyecto, digo, también es eso. Digo, creo que también hay una cuestión. Me parece que el fenómeno Milei nos falta siempre una pata, que es algo de lo que necesitamos olvidarnos, y tiene que ver con la pandemia, ¿no? Hay una cuestión, más allá de nuestro gobierno, digo, de la decepción, eso por supuesto que lo asumimos, pero también lo tenemos que asumir como un error de todos nosotros, ¿no? Porque si no, es complicado que nosotros le digamos a la gente de a pie que, bueno, todo lo que funciona bien es lo que nosotros hicimos, y todo lo que no estuvo bien lo hizo un otro, que a su vez era parte de un nosotros. Pues si no, en esa confusión. Y después la pandemia, que yo creo que le ha hecho un daño enorme, ¿no? Y lo estamos viendo con el tema de la salud mental de nuestra población. O algo se rompió de repente, de un día para el otro. Tu pareja, tu hermano, tu amigo, obviamente no poder compartir un mate, un ámbito, y había algo invisible que podía matarte. Había algo en el otro y en el encontrarnos que podía ir en contra hasta de tu vida, ¿no? Y yo creo que eso generó algo en nuestra sociedad que todavía... Digo, y vos fíjate que no lo nombramos, ni siquiera los que trabajamos, los que estuvimos todos los días, los que fuimos, los que recorrimos, no lo nombramos. Necesitamos olvidarnos que eso sucedió, pero eso sucedió. Y también, digamos, esta idea de libertad, Milei también surge, obviamente, con una cantidad de recursos infinitos, ¿no? Invisibles para nosotros, con lógicas distintas de organización, pero de una construcción de una comunidad que no se reúne así, pero que se junta a pensar, a llenarse de bronca, porque sobre todo los chicos no podían salir, no entendían todas las teorías conspirativas, todo lo que sabemos. Eso también ayudó mucho a que pudiera emerger un actor que además prometía algo distinto, ¿no? Más allá de su posición violenta, digo, pero era disruptivo, ¿no? A mí me queda siempre esa persona, ese muchacho que dice, ¿a quién vas a votar? ¿A Cristina? No, Cristina no está. Bueno, a Milei. Digo, como había una cuestión de algo disruptivo que prometía atacar la casta, ¿no? Aquello que estaba concentrado, que tenía como el poder concentrado, que era el responsable de las desigualdades en nuestra sociedad. Bueno, claramente, digo, vos raspás y decís, bueno, pero la vicepresidenta, Victoria Villarruel, es una persona que pone en valor la dictadura cívico-militar, ya no Macri, digo, y ahí perdón que me voy, digo, pero vos fíjate que hablamos de Milei, y tampoco hablamos de Macri. Claro. Y la ciudad de Buenos Aires. Decía, bueno, esto tiene esta serpiente, el huevo de la serpiente nace en la ciudad de Buenos Aires. En Boca, si nos apuramos un poquito. Nace en Boca, digamos, como aquello que no debía ser nombrado, porque de hecho no era Macri, era Mauricio, porque era un apellido asociado a la corrupción. Entonces, durante mucho tiempo, ahí hay mucho recurso puesto en la importancia de la comunicación, llega Mauricio a Boca, se hace popular, y esa popularidad y la tragedia de Cromañón le permite asumir como jefe de gobierno de una ciudad inmensamente rica, empresario, un gobierno nacional además que trabajaba y que permitía que la gente viviera bien, ¿no? Que de a poquito el país se fuera poniendo de pie. Entonces emerge con un Estado muy presente, un Estado nacional presente que garantiza muchos recursos, trabajo, bueno, ruta, turismo, todo lo que se va reactivando, y esa ciudad y ese dirigente
de centro derecha, progresista, si querés, que además toma nuestras banderas. ¿Viste? Habla del cambio. Sí, claro. Cambio es lo que dice Néstor en su primer discurso en el Congreso. Revolución de la alegría, digamos, empieza a tomar las palabras y las vacía de contenido. Bueno, hoy tenemos este monstruo que ataca todos los días la Constitución y los derechos, pero tela de libertad. Entonces esto tiene un antecedente en el cual para nosotros fue invisible, pero se fueron haciendo una herramienta comunicacional que para mí se empezó a diseñar desde el mismo día que la dictadura cívico-militar se fue. Ese mismo día ya estaban pensando cómo se instalaba un nuevo plan Cóndor en toda América Latina, pero distinto, no se podía volver con bota ya, y menos con el proceso de justicia nuestro. Entonces encontraron otras formas, porque los golpes o los intentos de golpe se dieron en toda América Latina, los candidatos son todos iguales, se visten iguales, hablan iguales. Digo, había una coreografía, en algunos casos funcionó, en otros fracasó. Y después algo que es fundamental también, y de lo que no hablamos casi nunca, que tiene que ver con la corrupción del Poder Judicial. Porque sí, nosotros hoy tenemos este estado de situación en el cual, que es lo que vos planteás, un funcionario se jacta de no cumplir sus funciones, porque a vos te puede gustar o no gustar. La ESMA es patrimonio de la humanidad. Te puede gustar o no te puede gustar, pero vos tenés la responsabilidad como funcionario público de preservarla, porque tu Estado, vos trabajás circunstancialmente en una función que te obliga a cumplir con acuerdos que el Estado al que representas asumió internacionalmente. Sí, bueno, no se cumple, se están viniendo abajo, se despide a los trabajadores. ¿Y la justicia dónde está? Y la justicia, cuando tomaron deuda y el dinero se fue y nadie sabía, y al día de hoy no sabemos, porque toda esta deuda y esta situación tiene que ver con... ¿Dónde está la justicia? Entonces, metiendo en cana a Cristina. Pero metiendo presa a Cristina. Entonces, cuando vos decís, che, pero es la misma historia, solo que cambió la forma. Entonces ya no tenés una patota que viene y secuestra a un dirigente político. Tenés el partido judicial. Y si querés algo más obsceno, más explícito, cuando se creía que Larreta podía ser el futuro presidente de la Argentina, hay un video en el que se ve a los CEOs de Clarín, a los Maíque, al camarista, al fiscal, a todo el Poder Judicial arriba de un avión yendo al lado escondido. Están los chats en los cuales los máximos responsables de la justicia, de la ciudad que aspiraba a ser la justicia nacional, se someten a lo que les indican dos CEOs como adolescentes, el equipo Huemul, creo que era, vamos Huemules, vamos... El nivel de decadencia de la justicia es espeluznante y eso habilita esta realidad. Entonces, frente a este escenario, los que somos parte de un proyecto político que tuvo compañeros que no por casualidad eran parte de una generación que entendía la responsabilidad de reconstruir la Argentina, que entendía que había que poner una base que nos permitiera entender y apuntalar nuestra historia, porque cuando asume Néstor, el pueblo no pedía recuperar la ESMA. No, claro. Había explotado la Argentina, claro, que se vayan todos, digo, Néstor llega. Pero Néstor sí entendía que si no hacíamos ese ejercicio de memoria, entender por qué había explotado la Argentina, en qué momento la dictadura instala esas políticas financieras que nos condicionaron y nos condicionan hasta el día de hoy, de hecho, iba a ser muy difícil no volver a caer. Y ese pilar, que para mí es como un anticuerpo, que es el que hoy tenemos, es el que nos interpela en el ejercicio de la política. Porque no es que uno se queda, no solo desde su historia, bueno, en mi caso, particularmente la desaparición de mis papás, de mis tíos, mi propio secuestro, pero está bien, a mí me han pasado cosas horribles, como a los 500 bebés que fuimos robados, pero a muchísimas personas le han pasado cosas tremendas en la vida. Hoy, a muchísimas personas le pasan cosas tremendas en la vida. Digo, respetarla, luchar por la memoria y en la defensa de la ESMA, digo, como uno de los tantos sitios de memoria. ¿Y cómo haces para luchar por eso y no luchar para que las camas del Garrahan estén llenos de niños? Digo, no se pueden disociar esas luchas, porque no tiene sentido, es una lucha vacía, digamos, vamos perdiendo el sentido mismo
de esa lucha y de esa representación. Son derechos humanos que se violan al fin y al cabo también. Contra vida. las discapacidades, los pibes del Garrahan, la familia que se quedan hoy sin un plato de comida, los que se quedan sin una jubilación después de años, de décadas de laburar sin que un empresario o un patrón le haga los aportes, ¿no? Son también derechos humanos Absolutamente. que se violan y que además la historia de los organismos en la Argentina tiene también inscrito en su tradición no solo la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, sino, y no sé, piensa uno en Norita, piensa en Estela, piensa en Eve, estaban también en cada lucha concreta por Del cada presente. violación en la actualidad de los derechos humanos, y eso también es una escuela de organización popular. No, sí, y no solo derechos humanos, Eben Sanón, uno puede Sí, pensar un montón claro. de postales de las madres y las abuelas acompañando cualquier lucha de cualquier índole en cualquier sector. Che, yo pensaba, es muy interesante esto de plantear de la ciudad como el huevo de la serpiente. Yo creo que esto que traes de la pandemia está bueno. Me parece que la pandemia, esta de la que es cierto cada vez hablamos menos o no hablamos, parece que aceleró un proceso, ¿no? O sea, uno ve las coordenadas de la política nacional, uno ve lo que fue el experimento del macrismo, el experimento del PRO, y piensa, bueno, avanzaba en un sentido, la pandemia le metió como un shock, ¿no? Que te trajo un escenario que parecía en el horizonte, te lo acercó, no sé, imposible de precisar tiempo, pero digo, te lo trajo, Absolutamente. te lo trajo inmediatamente. Yo ahí pienso que hay imponderables, como es una pandemia, muy crítico como soy, como creo que somos la mayoría del gobierno de Alberto, en relación a la pandemia, para mí, o sea, yo al día de hoy agradezco que el gobierno lo tenía Alberto y no otro, porque mirás Brasil, mirás tenés un montón de espejos de lo que podría haber sido la pandemia con un gobierno de otras características, y yo digo, bueno, sí, hay errores, hay un montón de cosas que se pueden criticar. A mí, como ciudadano de mi país, no me tocó ir caminando por la calle y ver pilas de muertos, ¿no? Digo, si la pandemia es un trauma como lo es, imagínate si hubiese tenido esas características, ¿no? Estaríamos hablando de algo todavía mucho más complejo y profundo. Ahora bien, digo, hay imponderables, pero también hay aciertos del enemigo y también hay errores propios. Yo, en relación a esto, yo vengo pensando que durante muchos años, mientras se construía el proyecto que después fue el macrismo, que después disputó la presidencia y que eventualmente fue gobierno de la Argentina, yo creo que al kirchnerismo, al movimiento nacional y popular, pero sobre todo a su expresión gubernamental, un poco le servía la existencia del macrismo, ¿no? En el sentido de vos tenías un interlocutor, ¿no? Si bien no hay bipartidismo ya en la Argentina después del 2001, había sido grandes frentes políticos con todas las organizaciones que las integran, con sus satélites de distintas características. No es bipartidismo en el sentido clásico, pero dos grandes sectores políticos que confrontaban en las elecciones y que confrontaban discursivamente. Ahora, había uno de esos sectores que no le daba la nafta para disputar el gobierno del país. De hecho, siempre decíamos, no importa cómo le vaya a Macri en la ciudad, no importan las legislativas. Macri ya había hecho unas legislativas muy buenas en 2005, después gana la ciudad, con todo lo de Cromañón que vos traes en el medio. También es difícil imaginar sin eso lo de Macri, pero bueno, son los imponderables, digamos, de la política, las cosas que están fuera de control, digamos. Y decíamos, no tiene aparato. Bueno, está bien, el aparato te lo puede prestar. Te lo prestó la UCR. Ahora, ni siquiera me queda claro que haya sido por eso, digamos, ¿no? El aparato es muy importante. Los que hacemos política sabemos que el aparato es muy importante. Efectivamente, no se le puede dar vuelta a eso, pero no explica todo. Y a veces los fenómenos exceden por lejos. Sentí un ruido de Windows y me asusté. Kimei, decime que estamos bien. ¿Sos vos estamos vivos? ¿Tocás una tecla? Bien, fantástico. Estamos bien los Estamos bien. 33. Estamos bien los 33. Digo, no. Y esta idea de, bueno, yo creo que en algún punto eso se salió de control, ¿no? Es decir, ese esquema que podía ser funcional en un momento, cuando ese proyecto de una derecha nueva, republicana, jornada, moderada, que obviamente tiene otras características que tiene esta, salta a la política nacional y te gana, bueno, se desmadró. Y con Milei hay algo parecido, que creo que es mucho menos responsabilidad de nuestro sector, pero sí creo que Milei, que expresa algo, obviamente, que está pasando en la sociedad, que se recrudece con lo de la pandemia, que es una terminal local de algo que está pasando en el mundo, yo estoy plenamente de acuerdo con eso. Creo que tenía un rol en la política argentina, era funcional en el sistema político para correr toda la discusión a la derecha, ¿no? Esto que venimos hablando de si la sociedad se corrió a la derecha, yo creo que lo que se corrió a la derecha es la política, no la sociedad. La sociedad no tengo ni idea, no lo puedo saber.
y hay un personaje que sale como panelista de los canales de televisión y que empieza a tirar una serie de barrabasadas y que nadie en su sano juicio cree que tiene chance de ser gobierno. Nadie del sistema político, todo lo que ven dice esto es una cosa bizarra, pero que el rol, eso tiene un rol. No es una cosa sino tiene un rol. El rol era corrernos todo el debate preelectoral a la derecha, ¿no? En términos de programa, en términos de discurso, en términos ideológicos, en términos de armado de listas, de principales candidaturas. Cuando vos Ese era un rol igual. El otro rol maquiavélico, repillo que tenía para algunos era dividir el voto de la derecha. Sí, claro. Sí, estaba esa sí. lectura. Bueno, Sí, claro. bueno, estaba y algunos, hasta se operó en función de eso. En algunos son cosas que obviamente no torcieron la balanza, pero la realidad es que eso fue otro dato de la realidad en sentido inverso. Sí, eso es cierto, existió esa lectura, de hecho la hemos charlado en la primera temporada de este podcast, pero en un país que tiene balotage, eso sirve para un momento y para otro momento se te vuelve en contra, que es efectivamente lo que pasó. Entonces yo quería retomar esta discusión que traías vos, Ceci. ¿Qué lectura haces de esto? Se viene insistiendo hasta el hartazgo con esto de que todo se corrió a la derecha, todo se corrió a la derecha, todo se corrió a la derecha, y lo que teníamos una mirada de izquierda, popular, del peronismo de izquierda, etcétera, que efectivamente, claro, el sistema político hoy no nos da los mejores indicios, que decimos, bueno, no, hay que ver eso, porque se habla mucho también de la desafección política. Y la desafección política, digo, es que la gente le deja de interesar la política. Y yo, más que gente que le deja de interesar la política, que siempre existe un sector del pueblo al que la política le saca y le pasa por el costado, hay bronca con la política. No hay desinterés, sí, hay apatía, pero digo, hay bronca con la política. Hay una idea de que la política viene fracasando, de que no representa, y creo que que es cómodo ampararse en, ¿no? Bueno, todo se corrió a la derecha, entonces si vos ofreces algo... Bueno, yo creo que hay pequeños ejemplos, qué sé yo, las últimas elecciones en Santa Fe, ¿no? La campaña de Monteverde y demás. Bueno, qué sé yo, ahí tenés un ejemplo que va en otro sentido, que es decir que si vos podés lograr representar y podés mostrar y ofrecer algo que pareciera ser claramente mejor que lo que hay en este momento gobernando, nada dice que te van a castigar con el voto. ¿Vos eso cómo la ves? Mira, yo creo que... lo estoy pensando, mientras te escuchaba. No, yo creo que igual hay como una estrategia internacional, claramente, donde Macri también tenía limitaciones, ¿no? Porque había partidos que lo condicionaban bastante en poder profundizar su plan de derecha. Y Milei no llega, Milei lo construyen claramente, no es que de repente irrumpió un personaje bizarro, marginal, que además como sociedad nos tiene que interpelar, digo, porque si vos me decís, quizás lo que no se interpretó es que la pandemia deja en la sociedad como una sensación de posguerra. Bueno, después de la posguerra nacieron muchos monstruos, ¿no? Y ahí volvemos al sentido de la historia. Pero miren que no es una buena idea, porque puede salir mal fomentar algo que una ultraderecha, que en la Argentina es imposible, porque si está con... Y lo imposible... ¿Se acuerdan cuando decíamos se haremos al lado de los anticuerpos, ¿no? No, porque esto no es Brasil, esto no está... Acá los anticuerpos, los derechos humanos, el movimiento obrero... No, pero mira, yo por eso vos me decías, yo nunca dejé... Yo siempre doy charlas en las escuelas, siempre. Porque para mí es el mejor termómetro, el mejor, digamos. Los chicos son... las preguntas más interesantes, te diría que en lo personal, para mí lo más difícil es hablar con los más chiquitos. Prejardín, preescolar o primer, segundo grado. Pero lo más difícil, no por hablarles porque son hermosos, sino porque te hacen las preguntas más profundas que te da ganas de sentarte a llorar. Son dardos. Así que te abracen, ¿viste? Son tremendos, son sí, así, acá en el corazón. Hermoso, siempre. Pero después, ¿qué pasaba? Yo me daba cuenta que vos ibas hablando y los chicos entendían, viste, el interés, de a poquito como una distancia. Y después, ya hace varios años, esto, cuando Néstor bajó el cuadro, viste, y ahí, por eso, la culpa, siempre nosotros tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad. Si vos no le explicás al otro qué pasaba en ese momento, porque lo que pasa hoy por hoy es que la mayoría de los chicos no tiene registro de ese momento, y el que lo tiene no dimensiona qué pasaba.
porque es muy difícil explicarle en ese tiempo qué pasaba en Argentina, que había impunidad, que no había sitios, porque nacieron con otra realidad, porque nacieron... Entonces, si vos todas esas luchas o esas conquistas, todo el tiempo no las volvés a llenar de sentido, la discusión por los 30.000, digo, si la discusión no es solo una cifra, no es un 30.000 sí o no, más allá de que por supuesto son nuestra bandera, sino llenar de sentido es cada una de esas vidas. No discutimos las 110.000 pensiones que se caen, estamos hablando de la vida de cada una de las personas. Perdón, y ahí hubo un punto de inflexión. Cuando un funcionario del gobierno macrista, que fue lo pérfido, sale a cuestionar, tiene otro carácter, ahí hay un punto de inflexión, ya no es Pando, ya no son familiares de los que ejercieron el terrorismo de Estado, es un funcionario del gobierno, ahí hay un punto de inflexión. Y volvemos al huevo de la serpiente. ¿Y dónde empieza la batalla? Profundamente cultural, porque era el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces no es que hubo un funcionario que abiertamente dio una opinión, no, comienza a desplegarse una estrategia para comenzar a dar una batalla cultural, porque además hay mandato, y Macri ganó en la primera vuelta, y vos te acordás que el día lunes, creo que fue el domingo, la solicitada de la Nación, total. La editorial de la Nación ya le marcaba qué era lo primero que debía hacer el nuevo presidente para reconstruir la Argentina. Entonces hay una definición, hay que borrar la historia, hay que borrar la memoria y la resistencia y todo aquello que construye anticuerpos. Macri lo intentó, fracasó, condicionado, si querés, por su propia incapacidad, y porque además hay algo que va a hacer fracasar a Milei también, y es que son voraces, ellos son voraces, por más de que quieran o intenten, el déficit fiscal cero, está rodeado de los mismos que históricamente lo han saqueado todo. No tienen patria, no tienen religión, no tienen familia, no tienen nada. Tienen solo un objetivo, que es saquear. No creen en la Argentina, no creen en el pueblo, no creen en la vida, no creen en la dignidad humana. Digo, son los mismos de siempre. Vestido de verde, vestido de invasores, son los mismos de siempre. Entonces, ¿van a fracasar? Claro que van a fracasar, porque no les importa la Argentina. ¿Qué encuentran en Milei? Encuentran un actor, una posibilidad, total tenía la derecha, sea Macri o sea fuera Milei, pero no tiene tanto condicionamiento, no tiene estructura, no hay nada que perder. Y con un recurso importante, después van comprando. ¿Cómo comprar esas voluntades? Hoy, ¿cómo las compraron? Y ahí volvemos a la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires, cuando Mauricio Macri asume, empieza a instalarse todo un sistema de espionaje que funciona hasta el día de hoy. Vos pensás, para dimensionar de cómo son estos muchachos. Diego Santilli era el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Diego Santilli fue espiado por policías, por sus propios policías, siendo el ministro de Seguridad, y no lo denunció, lo denunciamos nosotros. Que además, buscando un policía que sigue desaparecido hace 6 años y medio, Arjac, identificamos que volvían policías de la ciudad de la AFI. Una vez viene el jefe de gabinete y le decimos, explíqueme estos policías que vienen de la AFI, porque nuestra ley de seguridad prohíbe que nuestros policías no brindaron servicio de custodia. Aparece, después de un tiempo, un pendrive, perdón que me voy por las ramas, pero está buenísimo porque es la idea. Aparece un pendrive por una causa X, que la causa X era porque en cibercrimen, dentro de un allanamiento, se desaparece en la caja fuerte de la comisaría $50.000, creo que era. Entonces va un juez, secuestra pendrive, celulares, qué sé yo, y aparece un celular con los Super Mario Bros, donde mis 3 policías vuelven y eran parte de una cadena de ciberespionaje, de espionaje paralelo, en la época de Macri ya presidente, donde habían montado un sistema de inteligencia paralelo al del sistema penitenciario. Entonces nuestros compañeros privados, donde empieza la persecución a Cristina, porque si no parece que son todos por las partes, había una definición, había que borrar todo rastro de nuestra historia y estigmatizar a Néstor y a Cristina particularmente, para que quede condenada como responsable de la corrupción, y a todos los que trabajaron con ella. Entonces, ¿qué hacían? Apretaban, perseguían, escuchaban lo que le habían hecho a Milagros, ni bien asumió Macri el 16 de enero del 2016, que sigue presa y condenada por una justicia corrupta. Toda esa lógica
hoy está puesta en función de este presidente de la Nación. Entonces hay una estructura de corrupción, si querés, que viene de los peores tiempos de nuestra historia, que se arma en 3, 2, 1, porque si no tiene aparato, estos muchachos nunca dejaron de tener aparato. En 3, 2, 1 te despliegan un sistema de inteligencia paralela, de carpetazo, de corrupción. Por eso se pintan de violeta, salen a decir cualquier pavada, porque están desbordados de casos de corrupción. ¿Se tienen amenazado entre ellos? Están a tiro de carpetazo entre ellos. Pero el espionaje a Santilli se lo hace el PRO, Sí, Claro. sí. siendo uno de los jefes del PRO. Entonces, sí, bueno, la gente cree en eso. Después lo que tenés es un enorme blindaje comunicacional en el cual, por ejemplo, María Eugenia Vidal, que siendo gobernadora, hace una entrevista y dice, nadie se hace rico siendo funcionario. Es cierto, digamos, si vos vivís de tu sueldo no te vas a hacer rico. Pero es un mejor pasar, los que somos militantes aportamos un montón, pero no te comprás una casa, ni por casualidad, más si tenés familia, olvídate. Y de repente aparece en uno de los barrios más caros de la ciudad de Buenos Aires, con un departamento que le prestó, el dinero se lo prestó un amigo que es constructor de la ciudad en la cual ella fue. Dice, pero a ellos no los afecta la corrupción. La corrupción está puesta en el campo nacional y popular. Claro. Entonces, Cristina, a la que la puedan dar vuelta como una media y tiene todas sus declaraciones juradas, año tras año, no hay nada de su patrimonio que no esté justificado, ella sí es corrupta. Esta señora que dice, es imposible y no se puede vivir con el sueldo, se compra una casa de, no sé, $1.000.000, no te digo cuánto sale, pues vivo en Lugano, nunca en la vida vivir ahí. Y no pasa nada, ¿entendés? Entonces, perdón, y me voy a la pregunta que me habías hecho, me fui por las ramas. Pero yo creo que hay a ver, nosotros también tuvimos una profunda crisis porque nuestro proyecto básicamente no contemplaba que Néstor se nos fuera. Partí de esa base. En la construcción de la Argentina, a nosotros nos faltan 30.000 cuadros políticos. Total. Nos faltan los mejores. Digamos, Néstor, Cristina, el Chino Zanini, Tomada, no sé, ahora no quiero ver Tayana. Pensando en esa generación. Digo, creo que, no sé, pensemos 50, menos creo, pero pongámosle Poco, 50 compañeros. Bueno, hicieron lo que hicieron en la Argentina. Nos faltan 30.000 a nosotros. Después se da un proceso en el cual éramos bastante jóvenes, quizás para dimensionar lo que significaba ese momento de la Argentina. Quiero decir, éramos felices y no lo sabíamos. Sí, claro. Y de repente naturalizar, bueno, nos encontramos, vamos, recuperamos YPF, recuperamos tal cosa, peleamos por la ley. Sí, no sí, sé. no teníamos conciencia de esas cosas. Maravilloso, 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 maravilloso. Bueno, y uno va al barrio y acerca y está, porque la militancia siempre es maravillosa. En los mejores tiempos y sobre todo en los peores tiempos, claro que nuestra militancia es maravillosa. Pero cuando viene la adversidad, primero con Macri, había mucho resto. Había Sí. como un músculo fuerte, ¿no? Como un ejercicio, claro, había conducción, digamos, estaba muy fresco el recuerdo del buen vivir. Entonces, el pueblo decía, che, pará, nosotros esto no, digamos, con las mujeres no, con los derechos humanos no, con la diversidad no, acá hay un recuerdo muy cercano. Después vino Macri y los 4 años fueron tremendos. Asumimos, nos agarró una pandemia, una sequía, mucha confusión interna, Una guerra. mucha decepción. No supimos, no pudimos, no fuimos generosos entre nosotros tampoco. Quizá pensamos que quedaba un resto en la sociedad y por eso vuelvo, perdón, a lo que te hablaba de la memoria. Entonces ahí es donde vos te encontrás y le decís, che, ¿viste el momento en el que...? No lo vi. ¿Cómo nacen, no sé, las abuelas? ¿Hasta qué? Hasta que encuentran algo en lo que vos podés linkear con los pibes. Los pibes sufren un montón. Las redes que decimos, bueno, para ellos es fácil, porque todo es... Les genera una ansiedad, porque todo es rápido. Y si todo es rápido, digo, no hay tiempo para el encuentro. Digo, yo otro día le decía a los chicos, bueno, la poesía, digo, el arte, ¿dónde queda en esta inmediatez, no? Vos sabés que hace un tiempo fui a una escuela y una de las nenas me contaba que tuvo que hacer una rehabilitación, pero una rehabilitación profesional por el uso del celular, ¿viste?
porque realmente tenía una adicción al celular. Y ella me dice que me comentaba, cuando yo les contaba eso, que era muy difícil hablar con ellos de la historia. Me decía, bueno, ¿vieron un teléfono de línea? Es tremendo. Hablar con los pibes es una cosa tremenda. Puedes decir, Claro, no tengo 100 no saben años. lo que es un teléfono de línea, no lo vieron en su vida muchos. Nada, cuando le hablas de la guía, de la... Las páginas amarillas. No les hablo más, no les hablo nunca. Claro, si no El está Eternauta ahora, ustedes por no ahí vieron una Cortá, cosa Jimmy, así de cortá, papel cortá, y te mira. Ya está, cortá. Qué viejo que estábamos. Claro, ¿vieron el teléfono de línea? Ponele Vicky, esto es streaming, esto es lo nuevo. No, pero bueno, de 100 pibes, 2 saben que hay un teléfono, alguna vez sonó, vieron una película. Digo, bueno, perdón, me fui. Y la nena me decía y tuvo que hacer una rehabilitación. Y yo les contaba esto, que es difícil hablar con ellos para encontrarnos, ¿no? Y me dice que cuando salió a la calle se dio que en los primeros tiempos era muy difícil porque la calle se dio cuenta que todo es gris en la calle. Necesitaba volver a ese mundo. El estímulo. No, pero ella me explicaba que en su teléfono, o en ese vínculo, estaban las cosas que a ella le gustaban. Claro. Los colores, la música, las formas, las casas. Vuelvo a lo que hablábamos de Milei y esa construcción de una comunidad, de un habitar, un algo que no tiene que ver con lo que habitamos nosotros, pero que va generando pertenencia en los chicos y que va instalando un sentido común, claro, de crueldad. No en la Argentina, en el mundo, porque además toda esta discusión no tiene que ver con Milei o con Macri, tiene que ver con el litio, con el agua, con el gas, con el petróleo, con los recursos naturales. ¿Qué les molesta de esta definición de avanzar en un colonialismo explícito sobre nuestro país? Los anticuerpos. Si querés, el peronismo, los derechos humanos, el movimiento feminista. Vos decís, ¿qué necesidad tiene este tipo de decir las pavadas que dice? Y porque el feminismo se plantó y te puso, no sé, 1,5 millones de mujeres en la calle, con pañuelo celeste, verde, no importa. Las mujeres salieron y pelearon y de repente... Entonces... Y te arrancó el aborto en medio de la pandemia. En medio de ese escenario del que hablábamos, conquistó el aborto. Totalmente. Entonces ellos, esta vez sí, vos pensás, los milicos... desaparecían los mejores cuadros de los sindicatos, sociales, políticos, estudiantiles, y de repente aparecen 13 mujeres en la plaza. La lógica machista, ¿qué pueden hacer? Circulen, se van a la casa. Esta vieja loca. Se van a la casa estigmatizada, perseguida. Los hijos ni siquiera muertos, desaparecidos, con lo que significa la desaparición, que si no sé si está, si estoy... Ella, ¿sabes? Te decía, yo estaba... Delia una vez me contaba, vos la conociste a Delia, Joana. Delia me decía que una vez se fueron a Mar del Plata. Yo tenía mucha relación con Delia. Vos viste, una maravilla. Acá trabaja. Yo trabajo en el Banco Provincia. Tengo una historia un día después te la cuento. Vos viste lo que era Delia. No, una cosa. Sí. Delia contaba que... Lloro. No, ni me diga, yo tengo los audios de ella guardados. Voy a abrir otro paréntesis. Yo la primera vez que la conocí a Delia, después recuérdenme para que vuelva porque me voy. Estoy muy grande. Son todos paréntesis muy interesantes. Dale con los metele. Tranquila. Yo la primera vez que la conozco a Delia voy a abuelas, ¿no? Yo trabajaba en desarrollo social, así que voy a buscarlas. Las abuelas están relacionadas a los derechos humanos y mucha gente acercaba a cuestiones sociales. Yo trabajaba con Alicia, así que una vez por semana pasaba a buscar los casitos, las cartitas y nosotros nos poníamos a trabajar. Voy a buscar las cartas. Llovía, ¿viste? Entonces viene una abuela, ¿no? Divina, ya toda coqueta. Bueno, viene y dice, ¿cuánto hay que esperar para el taxi, nena? Y dice, bueno, Delia, está lloviendo, ya en un ratito viene el taxi, ya está viniendo, bueno. Se va, vuelve como a los 5 minutos, ¿no? Caminando con su bastón. Entonces viene y dice, nena, me está esperando mi chico. Así arranca, me está esperando mi chico. Yo escuché bien, mi chico que tenía 95 años, el novio, la pareja, me está esperando mi chico. Estás tardando mucho, bueno, ya viene Delia. Y yo, bueno, viene como a los 5 minutos y dice, bueno, se acabó. Yo quiero saber, ¿con quién hay que acostarse para conseguir un taxi? Y yo digo, escuché mal, tío. Mire, porque aparte yo soy muy seria, ¿viste? Es como, no, digo, yo escuché mal. Humor, y dice, nena, yo me tengo fe. Capaz que te pido una ayudita, una cosa. Y ahí me empecé a reír. Digo, no, qué personaje. No, todo humor. No, y aparte... Cuando le invitabas a una actividad, te decía, sí, voy a tener que ir yo porque las demás están todas muy viejas. Te decía. No sabes. Todas viejas, Vicky. Me dicen, todas viejas. Así no ganamos nada, nena. Bueno, Delia contaba que la primera vez que se van lejos con Vicky a Mar del Plata,
se estaban yendo y ella decía, ¿y si llega? Y dejó una carta en la casa, si volvían, a ver si vuelven, les avisamos que están los chicos, si vuelven los chicos les avisamos. En ese contexto, digo, que uno hoy lo cuenta y que las pone en valor porque son todo lo que está bien, y creo que es lo que siempre nos interpela cuando uno dice, che, qué situación horrible. Claro. Vos pensás en ella así, no, ¿de qué me quejo? Sí, por Dios, claro. ¿De qué me quejo? Pero decir, a esas mujeres las ningunearon. Dijeron, estas mujeres se tienen que morir de pena. No hay posibilidad que a vos te arrebaten lo más preciado de la vida. Y se organizaron y cambiaron para siempre, no solo la historia, cambiaron la historia de la resistencia. Porque la fisonomía del campo popular. La Argentina está... el impacto de las madres y abuelas en la fisonomía del campo popular es... Sí, cambiaron la... Pero fíjate que estos vienen y entienden que el feminismo es peligroso. Claro. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Bueno, instalar en toda América Latina nuevamente un modelo de extractivismo absoluto, con un pueblo resignado al sometimiento. Y ahí es donde, vuelvo a lo que vos me preguntabas al principio, tiene más sentido que nunca la política, porque es lo que le permite al pueblo. Yo no creo que el pueblo se haya hecho de derecha, yo no creo que la mayoría del pueblo argentino sienta goce en el maltrato al otro. Yo creo que claramente conviví con personas que son realmente siniestras, que hay un mal, por supuesto. Los malos de verdad son muy pocos, muy pocos, son muy buenos para hacer daño y tienen mucha capacidad, sobre todo en tiempos de crisis, de contagiar, ¿no? De contagiar, de convidar al odio, que es lo que hace el presidente. No odien más, vamos. Sí, lo de no odiamos suficiente a los periodistas, que un presidente diga totalmente, pero es por eso digo, es la primera vez en la que ya hay una luz verde para ni siquiera ocultarlo, obviamente porque Trump es el presidente de Estados Unidos, por lo que está pasando en Israel, digo, por Bolsonaro, por aquellos que allanaron el camino para que estos personajes se sientan con capacidad de hacer lo que están haciendo. Ellos imponen esta crueldad. Ellos lo que nunca van a poder hacer es volver a enamorar al pueblo. Ellos pueden invitarlos a la crueldad, pueden invitar a un sector de la sociedad que no se siente contenido a desquitársela con otro. Ahora, si el campo nacional y popular vuelve al origen, a los valores, a la solidaridad, al sentido de la comunidad, pero no a la frase suelta, al sentido real de la comunidad, nosotros tenemos una enorme capacidad para volver a enamorar al pueblo y retomar el cauce natural que debe tener un pueblo de luchar por ser libre, digno y soberano, digo. Y yo creo que yo estoy convencida que este momento, que nosotros vamos a hacer que este momento de crueldad y de locura termine, espero que pronto, y estoy convencida que lo que va a resurgir después, lo que nosotros vamos a hacer que resurja después de esto, va a ser hermoso. Yo estoy absolutamente convencida de eso, porque este tiempo nos tiene que servir para aprender de los errores y para dimensionar la importancia y el valor de la representación. Y creo que lo que va a surgir de esto va a ser realmente hermoso. Y creo que hay caminos que hay que pelear para que Cristina recupere la libertad, que es un acto tremendo de corrupción y de injusticia con el que están condenando a la compañera, que Milagros recupere la libertad y el perdón por parte del Estado Nacional, tanto Cristina como Milagros, y creo mucho en Axel Kicillof, creo que es el que mejor sintetiza ese amor del pueblo, y el mejor emergente de un momento político maravilloso, fueron nuestros 12 años, y es el que además tiene claridad de cómo esto se reconstruye, cómo tomando esa base de nuestro proceso político, en este tiempo distinto, reconstruimos la Argentina. Abrazame hasta que gobierne Axel. Che, voy a hacer la gran Jagroski, pero no lloren. Voy a buscar birra nada más. Me traes a un... Voy a llorar de emoción. Tenemos que ir, ya entramos en el tramo final, pero me traes a un lugar que me interesa que por lo menos intercambiemos 2 o 3 cositas. Está bueno lo que decías antes de cómo se expanden determinados discursos de odio, y cómo eso no necesariamente significa que la sociedad se haya convertido en una mierda, ¿no?
porque lo que hay que entender de las sociedades es que funcionan también de esa manera, donde se generan circunstancias por momentos, por frustraciones, por oleadas, también por supuesto por el accionar de determinados dispositivos de poder, para que tengan condiciones mejores o peores determinados discursos sociales para proyectarse. Digo, también es justo decir que cuando era nuestro momento, no toda la sociedad argentina compartía y entendía y comprendía profundamente lo que significaba reivindicar la lucha de los 30.000, ni un pedo. Pero sin embargo había una permeabilidad para que ese discurso traspasara las fronteras antes estrechas, ¿no? Que tenía, por ejemplo, a mediados de los 90, donde había un núcleo que reivindicaba la lucha, ¿no? de los 30.000. Y pasa lo mismo ahora a la inversa, de alguna manera, ¿no? Una parte de la sociedad que por frustraciones, por retrocesos, por la economía, se encuentra más permisiva a aceptar discursos de odio, discursos que está bien en esto que vos decías de comparar o no comparar. Aún nosotros que somos del campo de la sociología y que tenemos algunos pruditos al respecto, yo soy de los que piensan que estas cosas hay que compararlas con el fascismo, que Sí, claro. porque digo, no quiere decir que sean lo mismo, o con la dictadura, pero digo, hay que ponerle, ¿no? Porque la brutalidad, ¿no? de lo que se está avanzando en determinados ámbitos es realmente terrible, hay que ponerle nombre. Pero digo, efectivamente hay un caldo de cultivo para la expansión de determinados discursos, y que creo el tipo de discursos que se expanden muestran justamente lo último que vos decías, que es lo que, esto ya lo hemos charlado acá, qué es lo que tienen para ofrecer, ¿no? En algún momento el capitalismo, el liberalismo, tuvo para ofrecer sueños de que te ibas a salvar, de que ibas a prosperar, de que ibas a hacer tu propia empresa, de que ibas a poder vivir cada vez mejor. Lo que hoy vende este capitalismo es una expresión de su fracaso histórico. Lo que te vende es, mirá, vos no esperes mucho, pero lo importante es que a este de al lado tuyo, al negro lo vamos a mandar a la villa, al boliviano lo vamos a mandar a Bolivia, al discapacitado que se arregle por la suya. Es decir, es sembrar odio, canalizar la frustración más que canalizar la esperanza, ¿no? Y me parece que eso es donde nos presenta el gran desafío. Y ahí voy a lo último, que es, frente a esta situación, o partiendo de un acuerdo en ese diagnóstico, esto de cómo enfrentarlo, ¿no? Vos tirabas un nombre que para mí claramente para muchos expresa un poco esa esperanza, que es el de Axel, pero pensaba en concreto. Nosotros tenemos una foto de batallas que hay que dar muy concretas, las del 7 de septiembre, justamente en la provincia de Buenos Aires, una batalla creo fundamental porque sería un traspié importante para el gobierno verse derrotado en la provincia de Buenos Aires y por supuesto octubre después, pero donde probablemente las armas con las que haya que dar esa batalla todavía se parecen bastante más, ¿no? a con lo que hemos logrado resistir en los últimos años, que ese futuro que hay que construir, ¿no? Es decir, fundamentalmente vamos a estar convocando a votar en la provincia de Buenos Aires a las listas de Fuerza Patria, fundamentalmente para defender a los bonaerenses y para darle un golpe a este gobierno desastroso y destructor, ¿no? Bastante parecido, de hecho, en esto del mundo del streaming, del periodismo, además, en las últimas semanas circula mucho esta idea, bueno, Fuerza Patria ¿no? Es el Frente de Todos sin Alberto Fernández y con Moreno, ¿no? Esa chicana. Que me parece una estupidez, porque bueno, bienvenido sea, hoy necesitamos la herramienta que sea para golpear y defender al pueblo contra esta masacre. Ahora, hay un núcleo de verdad en esa crítica, ¿no? Que es decir, bueno, ¿cuál es el puente? ¿Cómo se construye una trayectoria, una parábola entre el momento septiembre, el momento octubre, que evidentemente sigue siendo para nosotros como movimiento nacional y popular un momento de defensiva, de resistencia? Estamos en la resistencia, de lucha, de resistencia para frenar, y eso es fundamental y hoy es la prioridad, no me cabe ninguna duda. Pero ¿cómo se construye un puente entre eso y regenerar una esperanza, una perspectiva de futuro, algo que efectivamente demuestre un aprendizaje sobre nuestros errores y experiencias, todo lo que aparecía acá, desde la pandemia, los problemas de la economía, no haber avanzado con las transformaciones con las que tendríamos que haber avanzado, la justicia? ¿Cómo se construye? Digo, ¿no? O por lo menos por dónde podemos buscar ese puente, ¿no? Para transitar el momento de hay que pelear con las armas que uno tiene
porque si no uno sería muy idiota, pero también ser consciente que las armas que uno tiene, así como están, son limitadas para derrotar estratégicamente a un enemigo que sí aprendió de las derrotas de las décadas pasadas, ¿no? Sí, qué difícil. Obviamente es lo que supongo que nadie sabe muy bien, pero me interesa saber tu... No, yo creo que claramente visión. hay una mutación del mal, digo, como el COVID, ¿no? La gripe, que era una gripe, Las pero cepas. te mataba. Ahora con una está cepa. Frankenstein. Sí, la sí, última tremenda. Dura como Sí. 20 días esa gripe. Sí, es tremendo, más te dicen, tome gripe, te quedan 2 meses de tos residual. Yo tuve muchas veces gripe en mi vida, no te deja 2 meses de tos residual la gripe. Te El COVID. disponía, te afecta el habla. Tremendo. Digo, cómo siguen las consecuencias, digo, de esa lógica, de lo que nos sucedió, ¿no? Con el COVID. Y sabrá Dios qué habrá pasado, ¿no? Algún día sabremos que... Ahí está. Algún día sabremos. Uy, perdón. Está atenta a todo. Sí, muy madre. Yo te voto, Muy Vic. madre. Está en todo, Vic. Muy madre. Martín, tu cerveza pierde la cabeza. No, yo creo que, a ver, sí, claramente hay una... primero hay una responsabilidad enorme puesta, o al menos lo que uno ve desde la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es a un gobernador, te diría uno de los pocos que entiende, con claridad, porque tiene la responsabilidad de gestionar además cuál es el estado de situación, digamos, cuáles son las consecuencias de este gobierno, y desde ahí también gestos permanentes de acercamiento, de superar diferencias, y de que es importante que estemos juntos conformando un frente electoral. Yo no sé si unidad, claramente, porque bueno, todos lo sabemos, todavía se vienen dando discusiones complicadas, algunas entendibles, otras difíciles de explicar, pero bueno, es parte también de la derrota y de este tiempo. Pero creo que hay en este tiempo, en estas semanas, de cara a las próximas elecciones de septiembre y de octubre, la unión, si se quiere, de cara a las elecciones, y después la acción, porque yo creo que lo que va ningún pueblo se suicida. Digo, el pueblo votó a Milei con la esperanza de que efectivamente algo cambiara. También lo votó a Macri cuando le prometió un cambio, pero no iba a perder ningún derecho y quizá iba a bajar un poco la discusión política, ¿no? Y yo creo que los pueblos no se suicidan. Digo, hay que pensar después de estas elecciones que necesitamos, queremos, anhelamos, que toda la militancia milite para ganar. Yo creo que acá hay algo importante también, ¿no? La militancia no puede ser espectadora de lo que pasa, ¿no? Y también tiene que poder plantearle a sus dirigentes cuando los convoca a ser espectadores. Bueno, Milei no se va a ir por una lluvia, ¿viste? Como un fenómeno meteorológico. Bueno, llovió y se fue. No va a suceder. La CGT deja de marchar. Hay que hacer que las cosas sucedan. Digo, hay que pelear para que las cosas sucedan. Hay que generar condiciones. Y ahí la militancia tiene un rol importante de cara a las elecciones para explicar por qué no funciona como tiene que funcionar en los hospitales y porque les han robado literalmente los recursos. Porque el Estado Nacional está robando los recursos a la provincia de Buenos Aires, porque tiene mucho más recursos la ciudad de Buenos Aires que la provincia de Buenos Aires en términos de seguridad. Digo, entonces hay que poder explicarle a las personas que obviamente padecen, no sé, no tener la luz, o los patrulleros que necesitan, o los hospitales, o determinada aparatología, porque les están robando los recursos, y después de estar decidido a ganar estas elecciones, ¿no? Una gran pelea en un contexto muy, muy difícil. Pero después tener una decisión de reconstruir la Argentina, de que hay que militar ideas, hay que entender que de esto no se sale observando cómo se van dando las discusiones y en algún momento con alguna intervención importante que permita que un actor X vuelva o pueda ser una opción real. Los liderazgos, los compañeros que pueden sacarnos de esta situación tienen que, como está haciendo Axel, plantear hacia dónde va la Argentina, qué queremos para la Argentina. Yo quiero acostarme a dormir sabiendo que la persona en la que
en la que está la responsabilidad del destino de mi país, donde vivo yo, mi marido, mis hijos, mis nietos, se acuesta pensando en cómo al otro día tu país puede ser mejor, un poquito mejor. No va a haber soluciones mágicas, seguro, pero no acostarnos todos con esta angustia permanente de sentir que estás en manos de una persona que efectivamente goza cada día ejerciendo la crueldad. Digo, la invitación al odio que hace Javier Milei, digo, y por eso a veces a mí me cuesta un montón explicarlo, porque gracias a Dios la mayoría de las personas no les tocó habitar lo que a nosotros nos tocó. Digo, a mí me crió el asesino, el secuestrador de mis padres, mío, digo, una persona que participó en más de 1000 operativos, y era un cuadro de inteligencia del ejército, por lo tanto yo crecí escuchando de parte de mi papá a los subalternos toda la previa de los operativos, la antena, la previa, el secuestro, el tormento, las violaciones, y todo lo que genera naturalizar la deshumanización del otro. No había un elemento a eliminar. Había un elemento a eliminar, y yo te escuchaba y pensaba, ¿no? La gente es mala. Yo, 25 años, hasta que aparezco, recién ahora, estoy empatada en mi vida, tengo los mismos años de María Sol que de Victoria, y yo no es que durante 25 años fui una mala persona. Yo soy la misma persona, siempre fui la misma persona, apropiada, pero yo creía que el bien estaba en ese lugar. Yo creía que estaba bien lo que mi mamá y mi papá me enseñaban. Yo creía que había personas que merecían vivir y personas que no. Yo creía que los chicos que estaban en la calle no tenían frío, estaban acostumbrados. De hecho, tenían más anticuerpos que nosotros. Digo, pero no, yo no era mala. El mundo que yo habitaba, el vidrio que a mí me rodeaba, me mostraba que eso era el bien. Esta invitación de Milei a la anulación del otro, al odio, invita a un sector de la sociedad, en muchos sentidos, a protegerse, porque también animarse a salir de ese, a romper ese vidrio y darte cuenta que todo lo que vos creías no era cierto, y que quizás si todo lo que para mí estaba bien, está mal, entonces toda tu vida tiene que repensarse. Obviamente que después, y ahí vuelvo a... Y vos me preguntabas cómo se hace. Digamos, si Estela, por suerte no lo cuenta mucho, pero yo era un ser tremendo, difícil. Estela siempre, viste que es muy... ella es muy educada. Muy docente, diplomática. Sí, nos daba un trabajo, dice, era bien difícil. Yo era horrible con ella, yo la maltrataba, digo, la rechazaba, la odiaba pero la odiaba profundamente. Digo, ¿por qué el odio es un laberinto? Digo, vos estás ahí adentro y das vuelta y no podés salir, te agobia, te anula, te hace mucho daño y te lleva a retroalimentarte todo el tiempo. Entonces alguien tiene que tener la culpa de lo que me pasa. En mi caso era Estela, la otra edad, eso siniestro que venía a romper mi hogar, mi familia, todo lo que yo creía. Pero hubo una mano sostenida que me acompañó, que me ayudó a salir de ese laberinto. No fue fácil, me tuvieron mucha paciencia, mi familia, mis tías, mis tíos, mis primos, me tuvieron mucha paciencia. Y a mí me rescataron, me salvaron la vida. Después, Néstor y Cristina me permitieron sentir orgullo de mi historia. Entonces, por eso uno tiene un compromiso con un tiempo que hoy está en disputa, con un tiempo que quiere ser borrado. Porque ese tiempo fue hermoso y tiene que volver a hacerlo. Y creo que, ¿cuál es el ejercicio que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que poder darle la mano a aquel que la está pasando muy mal, y salir de los lugares de comodidad. Porque hay cosas que no nos gustan, que nos interpelan, que nos pueden parecer injustas, pero nosotros tenemos que tener esa capacidad de estar cerca de nuestro pueblo, porque si las abuelas tuvieron la capacidad de darle la mano a alguien que habían buscado toda su vida, a la que les devuelven la identidad y les responde con maltrato, con gritos, con enojo, y sin embargo entendieron, aguantaron, sostuvieron y por fin rescataron. En este tiempo nosotros también tenemos esa responsabilidad de rescatar a nuestro pueblo, porque si el enemigo convoca al odio, nosotros tenemos que ser solidarios y convocar
a la ternura, digo, pero no la ternura desde una cuestión romántica. Cuando Cristina dice una frase que yo creo que nunca la terminamos de dimensionar, que el amor vence al odio, no es solo para hacernos una taza o una remera, esa consigna. El odio combate fuerte, el odio tiene una enorme capacidad de penetración, el amor también. Pasa que odiar es fácil, llenarte de bronca es fácil, sobre todo en este tiempo. Amar es más difícil. El ejercicio de amar, inclusive a quien te cae mal, es difícil, pero es lo que permite en definitiva esas transformaciones que son las que valen la pena, digo. Y nosotros tenemos mucha historia en ese sentido, digo. Algunos nos tocan en lo personal, pero lo personal es colectivo. Digo, la apropiación de los bebés tenía que ver con la apropiación de la identidad de un pueblo entero. Cada bebé que recuperamos, cada mujer, cada hombre, es un poco de una identidad que recuperamos como pueblo y también es una prueba real de que, aunque nos quieran borrar, nosotros seguimos dando la pelea. Digo, yo creo que ese es el desafío. Digo, de cara a lo que viene, no sé cómo se hace, sé que se hace con otros. Sé que no sobra ningún compañero, ni ninguna compañera. Sé que me puedo enojar un montón, me enojo, de hecho, todos los días, todo el día con un montón de compañeros, pero son mis compañeros. Digo, el enemigo está enfrente. Y sé dónde pongo mi esperanza. Digo, mi corazón con Néstor y Cristina y mi esperanza con Axel. Vicky, estamos para cerrar. Lo mencionó Ceci al pasar, lo íbamos a charlar, pero bueno, no da el tiempo. Estuvo circulando una solicitada planteando la necesidad de tu candidatura para diputada por la Ciudad de Buenos Aires, que una solicitada que cosechó un nivel de apoyo muy impactante, ¿no? Digo, por las referencias de derechos humanos como son Estela, como está Tati Almeida, pero además una serie de referencias del ámbito político, sindical, de derechos humanos, intelectuales, artísticos. Nada, no llegamos, pero yo quería decir algo porque no es para melonear, porque el meloneo siempre lo hace Cecilia en este... Después voy a contar una infidencia. Bueno, pero espera. Mía, pero así como hablábamos, digamos, de esto... Nada, esta discusión, quiero decirlo rápido, esta discusión sobre si se corrió a la derecha o no, y uno dice, bueno, mira, vos tenés un gobernador que se planta de frente, ¿no? Frente al discurso de Milei y a las políticas de Milei, se planta de frente, con un discurso antagónico, pero además con política en el sentido diametralmente opuesto. Bueno, yo pensándolo desde la militancia popular y demás, en la ciudad de Buenos Aires son pocas no terminaste todavía, que es cierto, hasta el de diciembre pueden pasar muchas cosas, pero digo, en tu mandato como legisladora, son pocos los legisladores que se plantan a discutir, digamos, con la derecha, ¿no? Entonces digo, eso es, no, queda muy melonero, ¿no? Pero me parece que eso es un poco la tarea, ¿no? Bueno, vos hoy no te toca gobernar, sí la provincia, pero digo, a nivel general no te toca gobernar. Bueno, ¿cuál es la tarea? La tarea es discutir, es confrontar ideológicamente, ¿viste? Sobre montones de cosas, sobre si son 30.000 o no son 30.000, sobre si los discapacitados y los jubilados, sobre si una sociedad se puede juzgar o no por cómo trata a sus adultos mayores, a sus personas con discapacidad, a sus niños, ¿no? Es como una cosa, no hace falta ser un intelectual para entender que si una sociedad maltrata a sus adultos, a sus niños, a sus personas con discapacidad, estamos mal, y que una sociedad que desde el signo que sea, tiene una política solidaria y de apoyo a esos sectores, bueno, eso es otra sociedad. Es tan sencillo como eso. Bueno, esas discusiones, esas disputas, nos parece a nosotros que vienen saliendo en este podcast, son las que suelen faltar y son las que vos das. Quedé muy olfa, pero lo quería decir, porque igual además yo no soy el olfa de este programa. Yo quiero que vos valores eso. Yo no soy el olfa de este programa. No sé si ibas a contar una experiencia personal. Quería decir que están los dos, sobre todo, como súper tranquilos. Creo que tiene una presencia avasallante, Victoria. O sea, no paro de hablar. No es de hablar, porque no es que hay que ganarle a esto. No lo vamos a descubrir ahora, que Vicky tiene una presencia avasallante. No, bueno, pero sí, la vemos, yo qué sé, yo personalmente en los medios, qué sé yo. Y así que, nada, eso es una gran virtud, por lo menos. Y otra cosa que... es la única mujer, Victoria, que yo le dije casi un piropo en la calle. Te crucé una vez hace unos años sobre la avenida Cecilia, por favor. No, pero dije una infidencia. Y yo, la veía en la tele, yo qué sé, me parecía
esto, impresionante. Entonces la veo y digo, sos una diosa. Gracias, gracias. Salió corriendo. No, ¿qué estoy haciendo? ¿Viste? No, sobre Avenida Belgrano, la Avenida de los Muebles. Nada. Gracias, porque Martín me recibió de esta hecha mierda hoy, así que más o menos te has hecho mierda. Algo aprendimos en la lucha por el feminismo. Gracias, bueno, gracias, igual siempre. Vos sabés que los mensajes... perdón, ya re cortito. No, porque, pero para mí, digo, yo siempre lo tomo como una gran responsabilidad, digo, porque entiendo que además uno representa o intenta representar, en mi caso, a mis viejos, digo. Entonces vos ya partís de una base en la cual tenés... La vara está muy alta. No, y aparte, no, yo lo tengo clarísimo porque mi mamá tenía 18 años cuando desapareció y 20 mi papá, 16 cuando mi mamá se va con mi papá a Tucumán, estuve en la selva de Tucumán, después viene a Buenos Aires, y acá nací yo. Y dispuesto a luchar, Victoria, porque yo decía la Victoria estaba a la vuelta de la esquina, por eso me llamo así, y la mayoría, muchos de los hijos, y además personas dispuestas con deseos de vivir, pero dispuestas a dejar la vida. Yo siempre lo dije, yo quiero vivir, yo quiero disfrutar de mis hijos, de mis nietos, entonces ya partís de una base en la que hay una entrega que nunca va a ser, digo, por eso tengo muy claro que no soy mis viejos, nunca lo seré, no soy Estela, no seré las abuelas, pero sí queremos ser, y por eso digo la importancia de lo colectivo, ¿no? Sí queremos ser aquellos que honren una lucha, un sueño, y los mensajes, yo sé que no son personales y que tiene que ver no con una cuestión física. Sí, pues ya Martín me dijo, estoy hecha mierda, gracias Martín. No, pero tiene que ver con algo que uno representa que es mucho más que uno mismo. Digo, y la política es eso, los compañeros, compañeras, no solo representan una básica, la política, nuestra lucha es mucho más que nosotros mismos. Y a veces nos olvidamos de eso. Y ahí es donde nos perdemos en discusiones bobas, chiquitas, confusas. Y creo que, es tiempo de volver a representar, porque hay muchos compañeros muy capaces, pero se dio una lógica de que hay que pedir permiso para pensar. Y para pensar no hay que pedir permiso. Y para actuar mucho menos. Néstor lo decía, ¿no? Ser rebelde, digo... Después, si te equivocás, hay tiempo, siempre se puede pedir perdón, siempre no vamos a hacer nada extraño, pero si vos crees en algo, de hecho, en este tiempo hay parte de la discusión que decían, bueno, pero, no sé, uno se la juega mucho, pero si no te la jugás en este tiempo, por las cosas en las que crees, ¿cuándo te la vas a jugar? Vas a jugar, claro. Como el otro día que fue la represión a las personas con discapacidad, yo creo que te conté, Martín. Yo te juro, mira que participé en la represión de los enfermeros, digo, vos decís, la pandemia, los héroes, gas, palo. Que como era, no, y vos decís, no, pero te curó, gas, palo. Pero el otro día en la represión de las personas con discapacidad, que había una señora Adriana, que es la que está sobre las muletas, y el gendarme, por la segunda línea, por abajo, le pegaba con el bastón en la única pierna que la sostenía. Y por eso digo, mi historia es horrible, sí. La de ella también, sí, digo, claro. Pues el gendarme no es un gendarme malo solamente, es un Estado. Claro, en ese momento expresa una política de Estado, con todo lo fuerte que eso es. La gendarmería, el Estado, le está pegando a una persona con discapacidad en la única pierna que la sostiene. Entonces, si no luchamos ahora, ¿cuándo vamos a luchar? Y entonces el sentido de la lucha, de la participación, de la construcción colectiva, de la política, de nuestra identidad, de nuestra historia, pero principalmente de nuestros sueños. Digo, compañeras que nacieron, bebés que nacieron en la ESMA, en Campo de Mayo, en una comisaría, y se llamaban Victoria. Vos entendés que las compañeras parían hijos en esas condiciones y seguían soñando con una victoria. Entonces, cuando hoy los compañeros, está difícil, sí, claro, ¿cuándo fue fácil para nosotros? Nunca fue fácil, porque defendemos los derechos del pueblo frente a los intereses del capital, el capitalismo salvaje, todo lo que sabemos. Nunca va a ser fácil, pero hagamos que valga la pena luchar. Y lo que le da sentido, y para mí ya, ahora sí juro que cierro, pero nosotros hablamos de los 30.000, de nuestros viejos, pero nunca intentamos poner en valor lo más maravilloso de esa generación, que fue su solidaridad. Los compañeros se bancaban el tormento para darle tiempo a otros compañeros de poder salvar su vida. Se bancaban el tormento sobre sus cuerpos para que sus compañeros vivieran, porque había una causa mucho más noble por salvar.
Bueno, cuando hablamos de la historia, del sentido, vamos a volver a nosotros volvamos a llenar de sentido el ser compañero y compañera. Dejémonos de pavadas, dejémonos de mandar mensajitos por redes sociales y volvamos a darle la mano a la gente que está sufriendo y volvamos a reconstruirlo todo, digo. Pero para mí es un pequeño granito de arena, pero para mí el camino es por ahí. No me paro y te aplaudo porque salgo de cuadro. Si Y me eso paro. sería tremendo, No, estéticamente terrible. hablando. Sería terrible. Bueno, Victoria, ¿pasaste bien? Muy bien, muy Mucha- bien. Lamento ser una señora tan grande y no poder tomar cerveza hasta ahora. Está pero bien. más grande Igual de fue la un mesa, poco, Victoria, ¿sabes? un poco más para nosotros. Así que no, ustedes no- los jóvenes tomen. no nos quejamos. Muchas gracias por venir, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Quimei Ludueña, por operarnos, por hacer todas esas cosas lindas que haces. Y no, antes que agradezcas, Martín, síganos en redes sociales, síganos en Instagram, somos @lacola_del_diablo_podcast, en YouTube, sigan nuestro canal, @lacola_del_diablo_podcast, en Twitter somos @lacola_diablo y se pueden unir a nuestro canal de Telegram, @lacola_del_diablo. Y sobre todo, compartan este podcast, sobre todo ahora que ya nos han visto la cara y saben que somos personas respetables. Ponele. Y gracias también al Bocha, Facundo Cobian por la cortina musical, a Andrea Pérez por la locución, a Mateo Del Tini y Daniela Ricarte por la gráfica de este bellísimo programa. ¿Nos vemos la semana que viene? No, en 15 días, no sabemos ahora cuándo nos vemos. Salimos cuando salimos, ¿no? Tampoco pretensiones, che. Ya pegamos este salto de calidad, ahora que no nos corran con la fecha, ¿no? Si sale, sale. Salud la barra.